El objetivo de esta charla es doble. Primero, que nadie abandone la sala sin saber lo que es Big Data. Al menos esto me lo propongo, quizá muchos ya lo saben. Y la segunda es demostrar que Big Data tiene que quedar integrado en el marco de procesos de gestión de TI y enmarcado dentro del gobierno corporativo. La verdad es que los últimos acontecimientos de la NSA americana, con el programa de Big Data precisamente PRISM, ponen de manifiesto cómo de alguna manera la falta de gobierno o el fallo en alguno de los elementos de gobierno, como puede ser la privacidad, pues de alguna forma tiene consecuencias graves para la imagen, en este caso, de un país. Una prueba de ello, fijaros que, por ejemplo, lo que no podemos hacer ahora, en cambio, es satanizar a Big Data. Es como un coche yo lo puedo utilizar para pasearme, puedo tomarme 6 copas de más y causar un accidente, o puedo llenar el maletero de explosivos y lanzarlo contra una embajada. El problema no es del coche, el problema es de quien lo conduce. Para esto se intentan hacer normas de la circulación, un código de la circulación regular, y es lo que vamos a ver aquí. No podemos dejar a Big Data sometido a ninguna regulación. El índice es muy sencillo, es el índice más corto que he hecho en mi vida. Es decir, haremos una introducción para saber lo que es Big Data. A continuación hablaremos o presentaremos un marco de gobierno de datos aplicado a Big Data. Luego veremos cómo se integra Big Data en todos los procesos de gestión de TI. Y la última slide, ya para tener un ciclo completo, veremos roles relacionados con Big Data. Big Data. A ver, no es una broma, pero tiene más contenido del que a simple vista parece. Es decir, fijaros que esto es una planta de reciclaje y aquí vienen pues gavillas de papeles, vamos a imaginar que están escritos, que tienen contenido, y vienen de múltiples orígenes diferentes, de diferentes contenedores de recogida, de diferentes ciudades. Hay de formatos, pueden haber periódicos, cuadernos de alumnos, libros escritos, hojas sueltas de un tamaño o de otro. Por tanto, ya vemos que Big Data no le afecta solo el volumen, porque si solo nos fijáramos en el volumen, pensad en las 10 más importantes empresas del Fortune, pues ya deben tener unos volúmenes inconmensurables de datos tradicionales. Por tanto, el volumen por sí solo no es Big Data. Ahora, es que vengan los datos de diferentes orígenes, en diferentes formatos, y además le apliquemos una analítica, es decir, unos análisis, sí que tenemos Big Data. Si solo tenemos volumen de datos y no los tratamos, eso yo le llamaría el síndrome de Diógenes digital, es decir, un montón de basura, que es lo que hemos visto aquí. Entonces, ahora sí, ya de verdad, se consideran 3 características esenciales para hablar de Big Data, que es la de abajo, evidentemente, volumen. Fijaros que ya estamos todos acostumbrados a terabytes, pero hay más unidades, hay petabytes, hay zettabytes que ya se están utilizando, cada vez vamos multiplicando por 1000. Está la variedad, fijaros todos los múltiples orígenes de datos que hay a la izquierda. Hay un origen que no podemos olvidar, que es el de TI tradicional. Las bases de datos, los ficheros maestros que tenemos también son un origen de datos para Big Data. Luego están sensores de la IoT, la Internet of Things, pero incluso las redes sociales, el social media. Es decir, que la variedad es una característica esencial de Big Data. Y la velocidad. Evidentemente, si nosotros cogemos datos de múltiples sensores, hemos de tener velocidad para poder tratarlo todo simultáneamente. Hay autores que a la velocidad le dan otro significado. Cuando estamos hablando de entrada o de captar datos de múltiples sensores simultáneamente, vamos acumulando mucha información, es decir, el gradiente de información es muy elevado, pero la información, el valor de la información decrece en función del volumen. Si yo estoy captando, pertenezco a una telco y estoy analizando todo el tráfico de llamadas, como hacía la NSA, estoy analizando todo el tráfico, eso tendrá valor una semana, un día, un mes, pero no al cabo de 10 años, ya no tendrá ningún sentido.
Fijaros que aquí hay una vorágine de quién es capaz de poner más palabras, no sé si os habéis fijado, que empiecen por la letra V. Es decir, todos los autores buscan palabras que empiecen por V. Yo, de todas las que hay, he encontrado dos más que también son significativas. Una es la variabilidad. Los datos pueden variar según el contexto. Y eso es importantísimo. Si yo tengo que sacar conclusiones con mi analítica de Big Data y no tengo metadatos, un metadato es un dato que describe a otro dato. Si no tengo metadatos que me aporten un valor contextual, puede que esa información aislada, cuando la analice después, no me sirva para nada. Y por último está la veracidad. Si yo tengo que extraer conclusiones y los datos son de fuentes poco fiables, lo que me puede pasar es que entonces mis conclusiones sean erróneas. En cuanto a orígenes de datos, pues hay muchísimos, están aquí representados. Desde web y social media, que quizás son los más novedosos, hasta el ERP tradicional abajo a la derecha. No vale la pena entrar en cuántos hay, pero la realidad es que hay múltiples orígenes de datos. Big Data no desprecia ningún origen, para decirlo de una forma más clara. A esto me lo voy a saltar, es decir, el objetivo de esta presentación no es, o de esta ponencia, no es ensalzar las virtudes del Big Data, que hay muchas y esto ya se habla por sí solo. Sobre todo de abajo a la derecha, el e-commerce quizás son las más significativas. Yo voy a centrarme en un ejemplo que coja social media para ser más interesante. Es decir, hay una empresa, esto es marketing dirigido, si más o menos conocen la red social Facebook. Entonces, ¿qué hace? Esto está orientado a vender regalos que seguros tengan aceptación para tus amigos. Entonces, ¿qué hacen? Analizan el muro de la persona en cuestión, ven todo lo que han escrito sus amigos de Facebook y a partir de aquí, si están hablando, por ejemplo, un amigo suyo, que es al que yo quiero regalar, no hace más que hablar de carreras de motos, de tal, de cual, entonces, pues ya saben que cualquier regalo que tenga que ver con las motos le agradará. Entonces seleccionan de tiendas virtuales o de cualquier proveedor regalos que estén relacionados con las motos y ya te presentan ofertas concretas para que tú puedas regalar. Esto, por ejemplo, sería una aplicación de Big Data. Lo más importante, ya hemos dicho que para que no sea una simple acumulación de datos e información, para poder extraer conocimiento, hemos de utilizar técnicas analíticas. De técnicas analíticas hay tres. De hecho, ahora supongo que aquí alguien puede estar planteándose qué diferencia hay entre BI, entre Business Intelligence, que ya lleva mucho tiempo rodando, y Big Data. Uno ya lo hemos visto, los múltiples orígenes de datos y los formatos. Normalmente BI, aunque admite también múltiples orígenes, suelen ser de datos estructurados que corresponden a las bases de datos de la propia empresa. Pero si queréis una descripción más real, fijaros que hay técnicas descriptivas, predictivas y prescriptivas. Las técnicas analíticas descriptivas se limitan a mirar todo lo que ha ocurrido en el pasado y presentárnoslo de una manera racional, de manera que viéndolo sea fácil sacar conclusiones. Business Intelligence, por ejemplo, es lo que más utiliza. Las técnicas predictivas van un poco más allá, analizan datos del pasado y también del presente, incluso puede ser en tiempo real, y de muchos más orígenes de datos, y ya pueden atreverse a predecir o a inferir qué ocurrirá en el futuro. Esta estaría entre medio entre los más evolucionados de Business Intelligence y el principio de Big Data. Y luego hay técnicas prescriptivas que van un poquito más para allá y encima ya se atreven a sugerir qué debes hacer en base a todo lo analizado, cómo debes actuar en el futuro. Si vamos un poco más allá, es decir, si nos olvidamos por un momento de Big Data, fijaros, esto es un modelo, el modelo IBM es de administración de empresas, es de gestión empresarial. Este modelo es la gestión basada, pero gestión empresarial, basada en evidencias. En español se traduce como AVE, no como el tren, sino con B. Es administración basada en evidencias. Lo podéis encontrar de las dos maneras. Esto es lo mismo que hace el médico. Es decir, el médico, cuando diagnostica, se basa en una serie de evidencias. Pide pruebas, te ausculta y al final emite un diagnóstico
cuando ha analizado las evidencias. No te diagnostica ni te prescribe nada simplemente por intuición o por experiencia. Si actúa de una manera científica, se basará solo en las evidencias. Entonces, en gestión este modelo también se ha visto que funciona. Entonces, se trata, en este caso, de 5 fases. La primera es definir unos objetivos y necesidades de información del negocio. Segundo, recabar la información adecuada, analizar esta información y transformarla en conocimiento, saber comunicar de una forma adecuada este conocimiento para que quien le corresponda pueda tomar las decisiones adecuadas basadas en estas evidencias. Fijaros que en el centro está simplemente Business Intelligence y Big Data, y de hecho TI en general, como habilitadores, pero son habilitadores, no es lo sustancial. Fijaros la atención que son habilitadores de todo menos del primero. Y esto no es que me haya olvidado la flecha, sino que fijaros que el primero, el definir los objetivos e necesidades de información, depende de la estrategia del negocio. Es decir, la estrategia del negocio, aquello de misión, visión, valores, si tenemos una visión de a dónde queremos llegar con nuestra empresa y tenemos una situación real, la actual, hay un gap. Entonces, la estrategia es precisamente qué camino voy yo a recorrer para llegar de mi situación actual hacia los objetivos que me he planteado, es decir, hacia la visión que he tenido. Entonces, claro, por eso definir objetivos depende solo de la estrategia del negocio, no de lo que descubra con Big Data, es al revés. Es decir, según mis objetivos en base a mi estrategia, yo entonces buscaré a través de Big Data lo que pueda necesitar. Hemos dicho que la gracia es, de alguna manera, todo esto enmarcarlo. Y entendemos que Big Data, como un servicio de TI, y lo digo en mayúsculas y fuerte, como un servicio de TI, entonces ha de gestionarse y ha de gobernarse. Pero claro, hemos ahora de sincronizarnos todos. ¿Qué entendemos por gobierno y qué entendemos por gestión? Porque no tiene nada que ver. Fijaros que gobernar, de alguna manera, es asegurar unos objetivos en base a la estrategia empresarial, a partir de unos recursos. Luego ya veremos el porqué. Y gestionar, simplemente la gestión lo que busca es la eficacia y la eficiencia de los procesos que soportan a estos servicios, en este caso el de Big Data. Como podéis ver, son cosas totalmente diferentes. Lo que sí que es importante, y aquí he utilizado, es decir, he expandido un poco la diana, y entonces, para integrar dentro COVID. COVID también habla de órganos de gobierno, gestión y operaciones y ejecución, que en este caso serían operaciones y ejecución del servicio de Big Data. Pero claro, un gobierno y una gestión no son capas aisladas, tienen que dialogar. Entonces, ¿cómo dialoga el gobierno con la gestión y cómo dialoga la gestión con operaciones y ejecución? El gobierno dialoga con la gestión y, de hecho, con toda la empresa, a través de elaborar, aprobar y promulgar políticas, para decirlo de una manera más sencilla que lo dice Cobo. Es decir, mediante políticas. Luego ya veremos en el marco de gobierno que tiene su lugar. Y la gestión con operaciones y ejecución, pues a través de redactar y elaborar mapas de procesos y procedimientos que nos indicarán cómo debe llevarse ese proceso en la práctica. Pues este es el marco de gobierno que proponemos. De hecho, este marco ya tiene una edad. Tiene más edad que lo que tiene Big Data. La fuente es de IBM y nos viene perfecto. Es decir, fijaros que distingue unos objetivos, unos habilitadores, unas disciplinas fundamentales y unas disciplinas de apoyo. Los objetivos está clarísimo. Es decir, acordaros la definición de gobierno, era asegurar unos objetivos a partir de unos recursos. Por tanto, los objetivos han de estar claros, pero han de estar claros antes de empezar ya a montar el marco de gobierno. Y los objetivos normalmente han de estar alineados con los resultados empresariales. ¿Qué entendemos por resultados empresariales? Pues obtención de beneficios para todas las partes interesadas en la proporción adecuada, y lo que los inventores de las famosas subprime se olvidaron. Es decir, ellos obtuvieron resultados, obtuvieron beneficios, pero el segundo resultado empresarial lo olvidaron, que era la permanencia en el tiempo.
Son normalmente los dos objetivos de cualquier empresa. Los habilitadores son las estructuras y conocimiento organizacional. Es decir, aquí entraría la EA, la arquitectura empresarial, entraría mi sistema de gestión, en este caso, la madurez de mi sistema de gestión. Concretamente también es importante la gestión del conocimiento. Fijaros que en la slide anterior, cuando he presentado el modelo IBM, faltaba algo. Estaba solo Big Data, ITI como de habilitador. Pero si partimos de la base de que Big Data transforma datos e información en conocimiento, si no lo gestiono, se irá perdiendo y tendré que hacer iteraciones, iré repitiendo cada vez lo mismo. Es importantísima la gestión de ese conocimiento que voy adquiriendo. Pues todo esto serían las estructuras y el conocimiento organizacional. La administración también es importante. Acordaos que gobernar era asegurar unos objetivos a partir de unos recursos. Por tanto, la administración de recursos es básica. La gestión del riesgo. De hecho, la definición de gobierno que he dado me he dejado algo. Era todo lo que he dicho y manteniendo el riesgo en niveles asumibles, aceptables. Por tanto, yo tengo que tener en cuenta la gestión del riesgo, en este caso, como es de gobierno de datos, el riesgo de los datos. Y por último, hemos visto que el marco de gobierno dialoga con el de gestión a través de políticas. Por tanto, tengo que, de alguna manera, elaborar políticas. Si yo gobierno y me cierro en mi despacho con llave, no sirve para nada. Este marco lo puedo enmarcar y poner en la pared. Pero si no me sirve este marco de gobierno para emitir políticas, no tiene ninguna utilidad. Disciplinas fundamentales, pues gestión de la calidad de datos. Esta mañana una ponencia me ha gustado que han dicho que si a un sistema le entra porquería, sale porquería. Por tanto, si yo tengo que tomar decisiones a partir de Big Data, la calidad de los datos es muy importante. Gestión del ciclo de vida de la información. La información tiene un ciclo de vida, no solo los servicios que dice, sino la información en sí misma también. La información prescribe. Y la seguridad y privacidad de la información, el caso del NSA y programa PRISM nos lo demuestran. Y unas disciplinas de apoyo, que es la arquitectura de datos. Evidentemente tengo que definir a nivel de empresarial una arquitectura de datos. Los metadatos o datos que definen a otros datos y me mantienen la significación contextual son importantísimos. Que haya un diccionario de datos a nivel de toda la empresa, que si yo pongo los campos de fecha en este departamento con guiones, el de al lado no me lo ponga con slides, con barras, por decir lo más sencillo que me viene a la cabeza. Es decir, y que cuando hablemos de diferentes conceptos, todos los definamos igual y entendamos el mismo significado. Y por último, auditorías. Es decir, que la información, hemos dicho que el gobierno, mediante políticas, establece, pero también mediante auditorías, tiene conciencia de que el marco de gobierno está funcionando o no. He puesto arriba a la izquierda donde estamos, para no perdernos. Entonces, la calidad de los datos es importante. Hay muchos atributos, no son únicos. Los datos deben ser íntegros, es decir, la integridad de la información, completos para que puedan tener significado después, actuales, consistentes, válidos y precisos. Entonces, más que decir, porque no hay mucho tiempo, lo que es cada uno, sino fijaros que ha de haber una medida. Yo tengo que poder medir en qué nivel de cada uno de estos atributos está mi información y para intentar mejorar, aplicarle un ciclo de mejora continua. Si no mido, no puedo gestionarlos y no puedo mejorar. Y cada uno de ellos, evidentemente, tiene un impacto en el negocio. La degradación de los datos, hay muchísimos factores que pueden afectar a la degradación de los datos. Aquí he puesto unos cuantos. Como luego todo esto será publicado incluso en el blog que os daré yo al final, luego aparecerá esta ponencia incluso con todo el texto más ampliado, no vale la pena entrar. Lo único que quiero es denotar que hay muchísimos elementos que nos degradarán los datos y que he de tener en cuenta si en Big Data yo luego quiero sacar conclusiones verdaderas. Y esto es el ciclo de vida de los datos. Nunca hemos de olvidar que los datos se crean y además de múltiples orígenes, se almacenan. Cada una de estas fases tendrá sus complejidades de seguridad, sus complejidades de gestionar y sus complejidades de privacidad. Se usan, se comparten, se archivan definitivamente y cuando han prescrito incluso los términos legales se destruyen. La Cloud Security Alliance, que aquí en España de alguna manera lo representa una entidad que es el ISMS Forum Spain, pues de alguna manera dijo que estos eran los 10 top 10
puntos críticos de Big Data para tener en cuenta. Bueno, yo más que seguir, del primero sí que es importante, de la seguridad de la infraestructura. Big Data son entornos distribuidos. Normalmente Hadoop o cualquiera de estas utilidades, pues entonces se basa en entornos tanto de aplicaciones distribuidas como de almacenes de datos no relacionales y distribuidos. Suelen ser nodos de clústeres o clústeres de nodos, y esto encierra una problemática. Y la privacidad, esto es muy importante. La privacidad solo tiene sentido si estamos hablando de datos de naturaleza personal. Fijaros que aquí la tendencia a nivel, sobre todo europeo, a partir del nuevo reglamento de protección de datos que esperemos que aprueben pronto, que sustituirá a la LOPD, ya se habla de un concepto que es Privacy by Design, es decir, privacidad desde el diseño. En cualquier proceso de negocio, sistema o aplicación hay que hacer una evaluación de alguna manera de privacidad. Esto lo se hace con una utilidad que es el PIA, el Privacy Impact Assessment, de alguna manera análisis de impacto en la privacidad, que de alguna manera nos ha de llevar a poder mantener un equilibrio entre las ventajas que yo puedo obtener con Big Data y los riesgos a la privacidad. Fijaros que hay un grupo de trabajo consultivo europeo, que es el GT29, el grupo de trabajo del artículo 29, que dio una opinión, sus opiniones son muy vinculantes, y una opinión en la que analizaba los pros y contras del Big Data. Hay técnicas, bueno, decía de alguna manera que se le puede obtener mucho valor al Big Data, pero hay que equilibrarlo también con el principio de consentimiento. Es decir, cuando una empresa recaba datos de personas físicas, en este caso, pues requiere que den su consentimiento para poder tratarlos. Claro, pero de alguna manera, fijaros que incluso la LOPD aquí en España dice que ese consentimiento, que si se aplica un tratamiento posterior, no tiene que ser incompatible con este consentimiento que han dado. Claro, el concepto incompatible se podría matizar. En realidad, fijaros, es que normalmente el que da los datos tiene unas expectativas de que serán ciertos tratamientos. Lo que no podemos hacerles hay otros totalmente distintos. Aquí habrá mucho que hablar, pero hay técnicas de anonimización de datos, de alguna manera, cuando estamos tratando datos personales, que pueden ser muy útiles para este tipo de casos. Luego lo segundo es el riesgo de inferir perfiles. Si yo analizo el perfil o todo lo que publica en una red social, por ejemplo Facebook, un usuario, pues puedo llegar a inferir un perfil de esa persona con muy poco margen de error. Todo es cuestión de volumen de datos y de utilizar buenas técnicas analíticas. Entonces, claro, eso en el fondo no son datos personales identificativos los que ha ido dejando rastro esa persona, pero si yo los analizo todos, puedo crear un perfil que sí lo es, etcétera. Y sobre todo, fijaros en el grupo de Data Privacy abajo, el control al acceso granular es lo peor. Yo tengo que asegurar estos sistemas para que nadie pueda acceder y mirar en detalle los datos que corresponden a una persona. En gestión voy a ir muy rápido. Fijaros que esto es la ISO 20000, la última, la 2011. Y aquí voy a intentar bailar un poco, por eso he puesto colores. Esto es el modelo de procesos de COVID. En el fondo dicen lo mismo, si os fijáis por los colores, pero de otras maneras. Es decir, lo más importante es la gestión de la capacidad, con incrementos vertiginosos y de alguna manera de la cantidad de datos que yo recabo y las velocidades de recabarlos, está claro que la gestión de la capacidad será crítica. El nivel de servicio, si yo firmo acuerdos de nivel de servicio, claro, serán muy difíciles, porque en un acuerdo mantener un nivel de servicio cuando los datos y el flujo de datos y la capacidad varía exponencialmente, ya se prevé que no será fácil. Asegurar la información es importantísimo y siempre hay que hacerlo en base a un análisis de riesgos. La nueva legislación, esta que decíamos, el nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos, ya no acepta el café para todos. Cuando se introduzca siempre se requerirá un análisis de riesgos en función de la situación de cada empresa y de cada proyecto. El budgeting y la contabilidad y los costes es importantísimo también. Fijaros que aquí, si yo empiezo con Big Data y empiezo a pedir y a pedir y a pedir y a almacenar y a comprar almacenamiento, se me pueden disparar los costes. Por eso os decía que es muy importante gestionar los datos en base a resultados, no
almacenarlo todos con el típico síndrome de Diógenes. Y por último, las relaciones con el negocio son básicas, es decir, la rentabilidad de Big Data en una empresa no es que lo utilice el departamento de marketing, es que lo utilice toda la empresa para la toma de sus decisiones que le corresponden. Entonces, para esto es fundamental que se introduzca en la cultura de la empresa. Todos los departamentos tienen que tener mentalidad analítica. Y para acabar, vamos un poco a ver los roles que aparecen con Big Data. Los he dividido en 4 grupos. Esto es muy difícil, ya es la segunda vez que cambio la transferencia desde que la empecé a hacer, porque a nivel internacional esto es muy novedoso y nadie se pone de acuerdo. Lo que está claro es que ha de haber, a nivel funcional, un Big Data Manager, sería el equivalente al Service Manager de gestión de servicios. Big Data es un servicio, tiene que tener un manager. Es el que está más en contacto con el negocio. Luego hay el científico de datos, el analista y el visualizador. ¿En qué se diferencian? El científico de datos es el que menos contacto con el negocio tiene. Él solo se centra en aplicar sofisticadas técnicas analíticas a todos los datos en bruto para intentar descubrir tendencias o alguna utilidad que se le haya escapado a alguien. En cambio, el analista se basa en interacciones a través de conjuntos de datos que seguramente ha preparado el rol de científico antes, ya tiene una clara idea de lo que necesita el negocio y entonces ya en sus iteraciones busca algo que aporte valor concreto a este negocio en cuestión. Y luego está el visualizador, que es el que se encarga de este conocimiento, presentarlo a quien tiene que tomar decisiones de la forma más amigable posible. A nivel de infraestructura hay 2. El Solutions Architect y el Data Engineer. El Solutions Architect está pensado en datos, es el que diseña toda la estructura que soportará los datos de la manera más eficaz y eficiente, pero no solo la infraestructura, qué tipos de técnicas analíticas se utilizarán y qué orígenes de datos se van a usar, es decir, todo lo que tiene que ver con los datos, mientras que el Big Data Engineer sería el equivalente a la TI tradicional de un ingeniero de sistemas. Es decir, piensa en infraestructura hardware y software de base que dará soporte a todo lo que el Solution Architect, el que piensa en datos, ha previsto. Es decir, por eso los he puesto en un mismo bloque de infraestructura. Luego hay de calidad de datos, el Big Data Steward es el administrador. Siempre ha de haber un administrador de los sistemas, entonces es el que se encarga de alguna manera de gestionar las diferentes entradas de datos al sistema, de imputar costes, de decidir de alguna manera cómo se complementa, cuáles de estas informaciones, digamos, pasan a enriquecer un repositorio o un gold repository, un repositorio de oro de la empresa, cómo se relaciona con nuestros datos maestros que ya tenemos de la TI tradicional. Por tanto, de alguna manera necesitará unas funciones de administración de Big Data. Son roles, no son desempeños, porque si no habrá empresas que no tienen ni tanta plantilla ni evidentemente presupuesto, es decir, que muchas veces el rol de científico y de analista recaen en la misma persona. Y luego de seguridad, fijaros que es muy importante en estos entornos distribuidos la seguridad. Entonces ahora ya existe el primero, es el CISO, no todas las empresas lo tienen, pero cada vez tiene más preponderancia, que de alguna manera vela porque el sistema de gestión de la seguridad de la información de la empresa funcione correctamente y para asesorar a los órganos de gobierno en las políticas relacionadas con la seguridad de la información. Acordaos que hay 3 atributos de seguridad de la información, que son la confidencialidad, que es que solo las personas autorizadas pueden acceder a los datos, la integridad, que es que solo puedan modificarlos las personas autorizadas, y la disponibilidad, que es que siempre esté disponible. Y por último está el DPO. El DPO en algunos países existe, aquí no, pero el nuevo reglamento europeo lo hará obligatorio para la gran empresa. Todavía es un borrador, por tanto no se sabe el alcance, pero se encargará de velar por el cumplimiento regulatorio, de alguna manera. Entonces, fijaros que estas funciones ahora también lo hacía el CISO, pero cuando haya el DPO le liberará. Está claro que siempre ha de haber un departamento legal o un asesoramiento legal externo, pero el DPO es una evolución de lo que sería ahora en relación al LOPD el responsable de seguridad, pero con muchísimas más atribuciones. Pasa a ser la máxima autoridad de privacidad y protección de datos en la empresa. Y eso es todo. Pues muchísimas gracias.
No sé si hay alguna pregunta. Sí. Bueno, si nadie se anima, yo creo que sí te podría preguntar algo, ¿no? ¿Este DPO, por ejemplo, está inspirado en el Data Protection Act de UK o coincide que...? No, lo del DPO viene de Data Protection Officer. Lo que pasa es que es distinto. Fijaros que, por ejemplo, el DPO, en una empresa americana, que ya está a las órdenes de la empresa. Aquí se le ha dotado de protección jurídica. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera, siempre digo en base al borrador del reglamento europeo, que todavía hay que aprobarlo y puede cambiar, pero al igual que ahora pasaba en las empresas con los enlaces sindicales, que no se podían despedir hasta el cabo de cierto tiempo, con el DPO en la regulación pasará lo mismo. Ahora no recuerdo si son 2 o 3 años, pero que en esos 2 o 3 años, de alguna manera, son intocables. ¿Por qué? Porque el DPO pasa a ser el enlace contra la autoridad con la autoridad de control sobre protección de datos, hoy en día aquí es la EPD, y la propia empresa. Esto quiere decir que él tiene, de alguna manera, que dejar escrito todas sus actuaciones. Y si él considera que la empresa está actuando de forma no correcta en relación a la legislación, pues tendrá que dejarlo por escrito y firmarlo, con lo cual muchas veces existiría el riesgo de que entrara en contradicción con los intereses de la dirección de la empresa. Por eso se le ha dotado legalmente de este poder, al menos durante estos 2 años, pongamos por caso. Es decir, que no es un vulgar responsable de seguridad como había hasta ahora, no, es una figura importante. No se sabe qué titulación se le exigirá, si se le exigirán certificaciones o no. Esto de alguna manera, digamos que el legislador europeo, en este instrumento jurídico que es un reglamento, se reserva la posibilidad luego de poder acabar de calificarlo. Ya veremos qué ocurre. Esto es un poco del verbo de todavía no. Se creía que se aprobaría rápido, luego se creyó que el reglamento incluso no se llegaría a aprobar nunca. Los últimos acontecimientos de la NSA han jugado muy a favor y ahora todo el mundo vuelve a estar mentalizado en que vale la pena llevar a cabo este reglamento de protección de datos. Fijaros que en el fondo el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental de la persona y lo que es a veces un poco de hipocresía es que nosotros, las personas, actuemos de una manera cuando estamos como trabajadores de una empresa y a partir de aquí, bueno, pues mira, ya está bien, este dato aquí da igual, y en cambio, cuando somos ciudadanos, entonces, mis derechos, mis datos, ¿dónde están mis datos? Es decir, es como el peatón y el conductor, pero a ratos vas en coche, a ratos vas a pie. Entonces tendríamos que ser más coherentes y sobre todo no olvidar eso. La protección de datos es un derecho fundamental de todos. Sí, una más. Bueno, son un par de preguntas. ¿Cómo enlazarías todo esto del Big Data con los 4 dominios de TOGAF, por ejemplo? Me refiero no tanto a la arquitectura de los procesos de negocio, sino sí a la arquitectura de los datos, a la arquitectura de las aplicaciones y a la arquitectura tecnológica. Esa es la primera. Y luego, ¿cómo enlazarías, teniendo en cuenta que tiene relación directa sí o sí con la arquitectura empresarial, ya sea TOGAF o cualquier otro modelo metodológico, cómo enlazarías o engancharías el Big Data con la transición entre la gestión de proyectos y la gestión de servicios, y no desde un punto de vista operacional, sino desde un punto de vista estratégico y de diseño? Claro, fijaros que en todo esto el Big Data, de alguna manera, hemos dicho que tiene que estar gobernado y gestionado, pero él a su vez sirve de apoyo para, de alguna manera, apoyar a todos los procesos de toma de decisiones y de gestión que hay en la empresa. Entonces, la implicación es muy importante. He dicho antes que cada vez, incluso en privacidad, se hablaba de privacidad desde el diseño. Por tanto, cualquier servicio, porque en el fondo lo importante es tener en cuenta que esto es un servicio más. Es decir, que en este caso lo que aplicamos a Big Data lo podemos aplicar a cualquier servicio de TI. Por tanto, siempre de alguna manera en el diseño del servicio entran todos los parámetros que entrarían en cualquier otro servicio que nosotros entreguemos. En este sentido es exactamente lo mismo, es decir, sobre todo lo que yo quería era desmitificarlo y tener en cuenta que no estamos hablando de algo distinto, es un servicio más.
Por tanto, eso sí, requerirá una infraestructura específica, pero es que muchos servicios también necesitan de su arquitectura específica, pero eso no es lo sustancial. Lo sustancial es que es un servicio y sobre todo no creemos un silo, sino integrémoslo dentro de lo que es el negocio y más concretamente dentro de TI. Por tanto, no es que requiera ahora dar una fórmula mágica de cómo integrarlo, es que por su propia naturaleza es un servicio, por tanto no requiere nada especial. Esto es el principal enemigo. Cuando no lo vemos como un servicio, sino que lo vemos como un silo, como algo aparte, es cuando ya lo estamos desvirtuando, lo estamos descontrolando, lo dejamos ir por libre y es cuando tendremos problemas. Es un servicio más. Te preguntaría, por ejemplo, poniéndote un ejemplo concreto, recientemente BBVA ha lanzado prácticamente la primera API basada en Big Data y además con datos comerciales. Yo tuve el placer de preguntarles directamente a parte de los creadores cómo anonimizaban los datos, que lo has mencionado tú antes. Entonces mi pregunta sería, ¿en Europa hay alguna de las leyes, que en el caso de la LOPD, que yo sepa no es así, que impela realmente a anonimizar de una manera estandarizada y cómo se hace? Porque en este caso, pues por ejemplo, básicamente se quedaban con el código postal, con el sexo de la persona y el gasto, ¿no? Y filtraban 2 veces. Hacían una primera tabla, quitaban ciertos datos y después volvían a anonimizar de otra manera. Pero claro, esto aparentemente lo decidieron ellos. El problema de anonimizar es que hay 2 tipos de anonimización, parece un trabalenguas. Uno es que es reversible o irreversible, y esto que parece una tontería no lo es. Es decir, nosotros cuando hablamos de protección de datos hablamos ya desde siempre de disociar datos. Es decir, si yo retiro los datos identificativos personales de los datos simplemente personales, pues aquello ya queda anonimizado. Pero claro, también hemos de ver que yo aplicando técnicas analíticas puedo llegar a inferir un perfil. Entonces, claro, y podría tener un truco. Yo simplemente elimino los datos identificativos, los cifro y en un campo cifrado que nadie sabe de qué es, lo añado. Aquello, pero si luego añado otro campo que es la clave de cifrado, aquello una persona lo lee y dice, estos son datos que no son personales, pero si otro lo lee y sabe vincular que ese metadato es la clave de cifrado de los datos que acabo de descifrar, evidentemente he hecho el proceso reversible, con lo cual tengo esa problemática. Entonces, la cosa no está clara. Lo importante es que los datos sean identificativos o no. Si son personales por sí solos, no pasa nada, pero si son identificativos personales, o al menos hay uno de todo el conjunto de datos que es identificativo personal, ya tengo el problema. Entonces aquí ya es la LOPD actual, el nuevo reglamento europeo, la directiva 9546-CE, que es la que ahora rige en Europa, que es la que se ha transpuesto precisamente al ordenamiento jurídico español. Es decir, en ese caso ya tengo el problema. Y luego está lo otro que he dicho, es decir, que es simplemente lo del recabar. Es decir, fijaros que el principio de la finalidad es importantísimo. Es decir, yo recabo los datos para una finalidad. Si luego aplico tratamientos con una finalidad muy distinta, claro, no tengo autorización para esos nuevos tratamientos, o un poco aquí ha de estar el equilibrio. Ya veremos de alguna manera el regulador cómo acaba, porque claro, si somos estrictos nos cargamos de alguna manera todas las tecnologías emergentes, es decir, hay un riesgo de que nos carguemos el cloud, nos carguemos Big Data, pero resulta que todo esto tiene un valor para la sociedad también. Entonces, hay que saber equilibrar de la mejor manera, y esto el regulador también lo está entendiendo. Y por eso es que ya no se aplica la fórmula que he dicho antes de café para todos, sino que debemos basarnos siempre en el privacy by design, es decir, en una evaluación de riesgos. Muy bien, pues yo creo que una ponencia súper interesante. Muchas gracias.